Hola a todos. Cuando leemos la Biblia, al principio nos puede parecer un poco dura y difícil de entender, pero luego de leer 2, 3 veces o más, podemos ver cómo la Biblia por sí misma nos explica la razón de sus descripciones. En San Juan aparecen muchos encuentros de Jesús con diferentes personas, tales como el encuentro que tuvo con los siervos de las bodas de Caná en Galilea. En el capítulo 3, el encuentro de Nicodemo con Jesús, y en el capítulo 4 nos habla de la mujer samaritana. En el capítulo 5 nos habla del paralítico de 38 años. Cada vez que ellos recibían la palabra de Jesús, una nueva manifestación ocurría. Lo interesante de leer la Biblia es que describe muchos encuentros junto al pozo de agua. Abraham, con el fin de buscar la esposa de su hijo, envía a su siervo más viejo y ordena que traiga una mujer de Mesopotamia a su pueblo natal. Pero el siervo viejo se encontraba sentado junto al pozo de agua de Mesopotamia. En aquel momento, Rebeca vino a recoger el agua y el siervo viejo le pide que le dé agua de beber, y la mujer le responde que también daría de beber a sus camellos. Sin pensarlo mucho, podríamos creer que fue una casualidad y que este hombre tomó esta mujer para ser esposa de Isaac. En Génesis 27 nos habla de Jacob y Esaú. Luego de engañar a su hermano mayor y a su padre, recibe la bendición que debió recibir su hermano mayor, por lo que su hermano mayor deseaba matar a Jacob, razón por la que su madre le ordena ir a su hogar natal, que es Padán Aram. Al llegar allí, Jacob se encuentra con Raquel junto a un pozo, y ambos deciden casarse. También cuando Moisés nació, su madre decide colocarlo en una arquilla de juncos y abandonarlo en el río Nilo. La hija de Faraón descendió al río a lavarse y encontró la arquilla, y al recogerlo encontró dentro de ella a Moisés, y Moisés creció como el hijo de la princesa de Egipto. Un día Moisés mató a un egipcio. El faraón airado deseaba matar a Moisés, pero mientras Moisés subía junto al pozo de Madián, encuentra a su esposa Séfora. En la Biblia podemos encontrar en muchas partes que todos se encuentran a sus novias junto al pozo. Yo también, cuando era soltero, deseaba casarme, por lo que siempre me acercaba al pozo. Pero yo no conocía a mi esposa junto al pozo. La conocí en la estación de tren Buchón. Un misionero nos había presentado y no la conocí junto a un pozo. Jesús conoce a la mujer samaritana junto a un pozo. Mientras ellos platican, ¿de qué es lo que ellos hablaban? En el diálogo podemos encontrar una diferencia entre Jesús y la mujer. ¿Cómo usted le pide a un samaritano que le dé de beber a un judío? Mientras ellos platicaban, llega un punto en el que el corazón de la mujer y el de Jesús se vuelven uno. ¿Qué es lo que le dice Jesús a ella? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esta palabra la escucha la mujer. Le parecía absurdo, ¿no? Pero, ¿cómo puede existir un agua que calme la sed para siempre? Nos parece una palabra absurda, pero esta mujer creyó en la palabra de Jesús y ella le respondió a Jesús: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Cuando leemos esta historia, ¿qué vemos? Que la mujer samaritana está recibiendo la palabra de Jesús. Aunque lo que Jesús le está diciendo es lo contrario a su forma de pensar, la mujer pudo meditar, porque vino al pozo de agua, para beber el agua, para recoger el agua con una vasija. ¿Por qué? Porque cada vez que la toma, vuelve a tener sed. Si no volviere a tener sed,
No vendría más a recoger el agua con la vasija. Después de beber, recoge el agua del pozo y la lleva a su casa, para que cada vez que tenga sed pueda con la vasija tomar el agua y beber. Pero Jesús le responde: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Aunque eran palabras que nunca antes había escuchado, ella aceptó esa palabra en su corazón. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aunque es difícil de entender, la mujer creyó en la palabra de Jesús. Luego los discípulos volvieron de comprar cosas para comer y la mujer abandonó su vasija y corrió en dirección al pueblo. Si no tiene más sed, ¿para qué necesita la vasija, no? Y fue al pueblo y les dijo: yo bebí de tal agua. Acompáñenme ahora. Y todo el pueblo vino a Jesús. Fue asombroso y el pueblo le decía: puede quedarse unos días más con nosotros, Señor Jesús. Tomaba y comía con ellos. Luego de quedarse otros 2 días, fue en busca de otras personas para ayudar. El corazón de Jesús y el de la mujer eran uno solo. Jesús le dio un agua que no le daría más sed jamás. Aunque esta mujer estaba casada, creyó que sería feliz, pero su esposo aún no le agradaba. Su corazón realmente sufría. Había cambiado una vez de esposo, 2 veces, 5 veces, y vivía con el sexto, pero el sexto incluso no era capaz de satisfacerla, y el séptimo hombre era Jesús. Jesús no era el esposo carnal de esta mujer, sino el esposo espiritual. La palabra que ella recibió de Jesús era palabra de agua viva, la cual le quitó la sed para siempre. Ya no había necesidad de sufrir por el pecado. Para que ninguna otra cosa fuera necesaria en su corazón, Jesús satisfizo a esta mujer. Aunque, claro, esta mujer no vivió con Jesús, Jesús partió, pero para el espíritu de esta mujer volvió su esposo. El corazón de la mujer fue llenado de la palabra de Jesús. La palabra de Jesús vació el pecado del corazón de la mujer y le dio nueva vida, nuevo poder. Les repito una vez más, este tipo de obras es lo que hace Dios y Jesús en nuestro corazón. La paz que no hay en nosotros, una alegría que no tenemos, una felicidad que no hay en nosotros. Al darnos estas cosas, tal como la mujer, al recibir la semilla del hombre, reproduce la vida. En vez de que Jesús le diera una semilla a aquella mujer, le dio la palabra para su espíritu. La mujer, recibiendo la palabra y el corazón de Jesús, ésta empezó a trabajar en el corazón de la mujer. En el corazón de Jesús, la palabra de Jesús es el corazón de Jesús. El acto de recibir la palabra de Jesús es lo mismo que aceptar el corazón de Jesús. Cuando aceptamos su palabra en nuestro corazón, el sucio pecado se convierte en un santo. Se vuelve justo. El enfermo vence a la enfermedad y manifiesta el poder. Es muy asombroso. Estaba un día en mi casa e hice una llamada al misionero de Filipinas, Nam Yo Jong. Su hijo respondió la llamada. ¿Podría hablar yo con tu padre? Mi padre está internado, pastor. ¿A qué se debe? Enfermo de dengue. Y el dengue es una enfermedad peligrosa, ¿no? Hay mucha probabilidad de perder la vida. ¿En qué hospital se encuentra? Se encuentra en el Centro Médico de Filipinas. Y marqué al Centro Médico de Filipinas y pedí que me pasaran a la sección de urgencias y pedí hablar con el misionero coreano Nam Yo Jong. Una vez el misionero había ido al bosque a compartir la palabra, pero al volver, después de descansar una noche, su piel empezó a ponerse oscura.
Comúnmente las personas sanas suelen tener un semblante en el cual la sangre fluye bien, pero el hecho de que su rostro oscureciera significaba que la sangre ya estaba pudriéndose. Al verlo los hermanos nativos bromeaban, diciéndole: «Pastor, ahora usted tiene el mismo color de piel». De inmediato empezaron las fiebres y fue internado en el hospital. Resultó que tenía dengue y estaba al filo de la muerte. Cuando yo le marqué por teléfono, el misionero era incapaz de hablar. Él estaba muriendo y el doctor habló en filipino para que no comprendiera. Aunque el misionero Nam Yo-Young habla muy bien el filipino, el doctor creía que no le entendía. El doctor dijo: «El coreano morirá esta tarde». El misionero era incapaz de hablar, pero Dios le permitió poder escuchar. Dicen que el ser humano, antes de morir, el último sentido que pierde es el oído, con el fin de que el hombre, incluso en sus últimos momentos, pueda escuchar el Evangelio. Cuando yo hablé por teléfono, el empleado de la sala de urgencias recibió la llamada. «Por favor, páseme el misionero coreano Nam Yo-Young». Ya que el misionero era incapaz de hablar, la misionera aceptó la llamada. Yo dije: «Aló». La misionera quedó asustada al saber que yo era quien le marcaba, y de repente ella comenzó a llorar. «Pastor, ¿qué haremos ahora? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Pastor, ¿qué es lo que sigue ahora?». Yo le dije que dejara de llorar, pero ella continuó llorando. Y le dije que el misionero Nam no moriría. Le pregunté por qué lloraba. Le dije que dejara de llorar. Si usted llora de verdad, habrá motivos para llorar. La misionera dejó de llorar. El misionero Nam no va a morir. Y la misionera dejó de llorar y me preguntó: ¿será eso posible? ¿Cómo que será posible? No va a morir. Yo le dije: ¿quién fue quien envió al misionero Nam a Filipinas? ¿La misión Buenas Nuevas o el pastor Oxo Park? No es así, fue Dios. ¿Acaso el misionero Nam Yo-Young terminó de anunciar el evangelio en toda Filipinas, no? Aún es el comienzo. Dios no llamará al misionero Nam hasta que finalice su misión en Filipinas. Y yo le dije a la misionera: dígale con certeza a su esposo. Luego de escucharme, la misionera cambió de opinión. Mi esposo no va a morir aunque esté enfermo de dengue. Aunque la probabilidad de muerte es alta, mi esposo no morirá. Ella tuvo esa certeza y luego corté la llamada. Ella fue a la sala de urgencias. Su esposo era incapaz de hablar. Ella se acercó a su oído. Mi amor, el pastor Oxo Park nos habló desde Corea y me dijo que tú no vas a morir. Ella con detalles le dijo todo lo que había escuchado de mí. En aquel momento el misionero Nam ya estaba muriendo y tampoco podía hablar, pero desde el momento en el que la palabra entró en su corazón, la misionera aceptó con fe en su corazón esa palabra y el misionero Nam Yo-Young también aceptó cada palabra con fe en su corazón. Finalmente, ¿saben qué fue lo que pasó? Desde ese momento la fiebre empezó a bajar. Para nosotros la situación es más grande que lo que hay en el corazón. Sin importar en qué dificultad se encuentran ustedes, sin importar cuál sea el problema, no traten de resolverlo por su propia cuenta. Compartan su corazón con el corazón de Jesús. Si leemos Hechos 16, vemos que sucede algo sorprendente. Mientras que el apóstol Pablo predicaba el evangelio en Filipo, él ayuda a una mujer echando el demonio que había dentro de ella. Poseída por el demonio, ella tenía el poder de adivinanza y con eso tenía mucho dinero y su amo a través de ella obtenía mucho dinero. Pero con el demonio fuera, la mujer ya no tendría el poder de adivinación.
El dueño airado acusa a Pablo por haberle quitado sus ganancias y Pablo es encarcelado en Filipo. Pablo fue golpeado muchas veces y fue encarcelado en lo profundo de aquel calabozo. Además, fue encadenado, aunque no sabemos qué fue lo que sucedió exactamente. Ya llegada la medianoche, Pablo y Silas comenzaron a orar a Dios, a alabar y glorificar a Dios. Luego de ser detenido por la tarde, luego de ser azotado, fue encarcelado. No sabemos si fue a las 6 o 7 de la noche que fue encarcelado. De inmediato, ellos empezaron a alabar a Dios. Cuando llegó la medianoche nos referimos a las 12 a.m. Fue en aquel momento cuando Pablo empezó a orar y a alabar a Dios. ¿Qué creen que hizo Pablo antes de eso? Tal vez se quejó, desmayó y despertó. No lo podemos saber, pero por la noche Pablo y Silas adoraban y glorificaban a Dios. Hasta hace un momento, Pablo sufría por los azotes que había recibido y se preocupaba de cómo salir de prisión. Pero llegada la medianoche, Pablo cambió de opinión. Aunque claro, es doloroso haber sido azotado. ¿Cuándo podremos salir de prisión? ¡Ay! Esto es muy doloroso. Dejemos de evangelizar. ¿Quién podría vivir así? Claro, esto no está descrito en la Biblia, pero puede que hayan tenido ese corazón. No sabemos qué clase de corazón tenían, pero una verdad inamovible es que antes de la medianoche ellos habrán pensado seriamente: estamos encarcelados, ¿cómo vamos a salir? Si Dios está con nosotros, nada es problema. ¿Acaso Dios no nos ha ayudado muchas veces? Alabemos a Dios juntos. Se llenaron de gozo, empezaron a alabar, a agradecer y a orar. En ese momento Dios causó un gran terremoto y las puertas de metal se abrieron. Pero ¿cuándo sucedió? Cuando se alegraron y alabaron a Dios. Si hubieran seguido desesperados como habían estado, ¿cuándo pudieron alabar a Dios? Cuando se acordaron que Jesús estaba vivo en sus corazones. Agradecieron y se gozaron en Dios. En aquel momento Jesús, que estaba vivo en el corazón de Pablo, causó el terremoto y las puertas de metal se abrieron. El carcelero, al despertar y ver todas las puertas de los calabozos abiertas, pensó que todos los prisioneros habían escapado. ¿Qué voy a hacer ahora? Estaba sufriendo. Prefiero morir. Tomó su espada y estaba a punto de apuñalarse a sí mismo. Un momento, dijo Pablo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y asustado el guardia tomó su lámpara y vio que todos estaban allí, y le dijo a Pablo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y una gran obra sucedió. El guardia lavó las heridas de Pablo, le dio de comer y luego de escuchar el Evangelio recibió la salvación. Al siguiente día, abriendo las puertas, Pablo salió libre. De esa forma, Dios vive dentro de nosotros y se manifiesta con poder. Si ustedes se encuentran en desesperanza, Dios no trabaja dentro de ustedes. Para que Dios pueda trabajar en ustedes, Dios debe estar en sus recuerdos. Deben pensar en Jesús. Deben creer en Jesús. Aunque Jesús lavó todos nuestros pecados, aunque derramó su sangre en la cruz, si no creemos en Él, no tiene ninguna relación con nosotros. Pero al aceptarlo en el corazón, cuando creo que limpió mis pecados, mi corazón se libera del pecado. Aunque Jesús murió por todo el mundo, pero para aquellos que no creen en Él, vivirán en el pecado. Pero los que en Él creen, vivirán libres del pecado, bajo la luz de Jesús. Jesús derramó su sangre por todo el mundo y cargó con todo el pecado
Para los que creen son libres del pecado, pero para los que aún creen que son pecadores, Jesús es incapaz de hacer algo más por ellos. Nosotros creemos que Él limpió nuestros pecados. Su redención no fue superficial, nos limpió perfectamente. Por eso damos la gloria y honra al nombre de Jesús. Doy las gracias a Dios. Amados, nosotros creemos en aquel Jesús. Cuando creemos que Jesús nos redimió, mi corazón se libera de todo pecado. Y si no creemos, vivo dentro del pecado. ¿Cuánta gente vive en el pecado ahora? Aunque ya Jesús nos libró del pecado, deben creer que Él nos redimió. Espero que puedan creer que Él nos santificó. Muchas gracias.